Atención Presencia Cultural UABC, la Universidad Autónoma de Baja California, a través del Instituto de Investigaciones Culturales Museo y del Centro de Producción Audiovisual de la Facultad de Artes, y en coordinación con el Seminario de Cultura Mexicana, Corresponsalía Mexicali y del Museo Sol del Niño, les dan la más cordial bienvenida esta tarde a la Muestra Internacional de Escuelas de Cine y Medios Audiovisuales, donde participan países como Argentina, Estados Unidos, Cuba y México, por mencionar algunos nombres, y que se inaugura precisamente con la conferencia magistral que en unos momentos más impartirá el doctor Aurelio de los Reyes, distinguido miembro del Seminario de Cultura Mexicana, a quien damos una cordial bienvenida. Para iniciar nuestro programa, escucharemos unas palabras que nuestro compañero Jorge Martínez nos dirigirá. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por asistir a las actividades. Con esta conferencia del doctor Aurelio de los Reyes iniciamos actividades de ATAR, Muestra Internacional de Escuelas de Cine. No quisiera dejar pasar y agradecer a todo el equipo del Instituto de Investigaciones Culturales por recibirnos acá, y a ustedes y a todos los patrocinadores, Museo Sol del Niño, la Facultad de Artes, a los estudiantes y a los maestros del programa educativo de medios audiovisuales y a las personas que vienen a esta conferencia. Espero la disfruten y pues comencemos. Bien, me voy a permitir leer pues un brevísimo currículum del doctor Aurelio de los Reyes. Investigador emérito de la Universidad Nacional Autónoma de México, es considerado precursor del análisis histórico del cine mexicano en sus primeras investigaciones sobre el cine mudo. Cursó la licenciatura en Historia en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y se tituló con la tesis Los orígenes del cine en México con mención honorífica. Tiene 2 doctorados, una por la Facultad de Filosofía y Letras y otra por el Colegio de México. Ha recibido becas del Colegio de México, de la Dirección de Actividades Cinematográficas y de la Fundación Rockefeller. Ha obtenido múltiples premios y reconocimientos, entre los que destacan la Diosa de Plata de los Periodistas Cinematográficos de México, el Ariel de la Academia de Ciencias y Artes Cinematográficas, el Premio Antonio García Cubas al Mejor Libro de Difusión de la Historia por No queda huella en mi memoria, semblanza iconográfica de una familia, y el reconocimiento de la Academia de Ciencias y Artes Cinematográficas de Hollywood por la aportación al conocimiento de la historia cinematográfica, sin olvidar la relevancia de sus aportaciones producto de su trabajo de investigación sobre el cine de Eisenstein y en particular de la obra cinematográfica Que Viva México. No queremos concluir esta brevísima semblanza sobre el doctor Aurelio de los Reyes sin mencionar que su labor de rescate y preservación de la historia cinematográfica, especialmente en nuestro país, a través de conferencias, mesas redondas, talleres, seminarios y presentaciones de libros, ha sido decisiva para la formación de las nuevas generaciones de mexicanos comprometidos con lo más relevante de nuestra cultura e identidad. A continuación, y sin más preámbulos, queda con ustedes el doctor Aurelio de los Reyes. Pues bueno, ¿sí se oye? Bueno, ¿se oye por allá atrás bien? Sí, bueno. Pues buenos días. En primer lugar, pues muchas gracias por estar aquí presentes. En segundo lugar, pues agradezco la invitación que se me ha hecho para venir a abrir este ciclo de conferencias o este ciclo escolar, que yo no tenía muy claro porque me hacen la invitación a Mexicali y pregunto, bueno, ¿de qué voy a hablar? Entonces, allá me dicen, pues la llegada del cine a México. Y luego vengo acá y me preguntan, ¿qué va a hablar usted? Y luego veo acá anunciado el cine mudo en México. Entonces, pues preparé una cosa que es también de la llegada del cine a México, de acuerdo con la primera instrucción, que desde luego pues no voy a repetir lo que digo en el libro de los orígenes del cine en México, sino que desde el principio tenía yo interés en ver cómo se había expandido el cine a su llegada a México. Entonces tengo muchísima información
Y la empecé a procesar y ya para ver en qué medida el cine se fue extendiendo por el país y cómo se fue extendiendo por el país. Y entonces, por eso en la conferencia le puse Geografía de la Transhumancia Cinematográfica en México, de 1896 a 1908. Entonces, en 1908 es porque se abren distribuidoras que permiten el abasto suficiente, la demanda del público de películas nuevas. El problema número uno de la transhumancia es la escasa llegada de películas nuevas aquí al país. Quizá, bueno, por diversos factores. Pero llegaba, digamos, un título en los primeros momentos del cine, un título cada 2 o 3 semanas, que le llegaban a todos los empresarios lo mismo. Entonces había una competencia, el público las veía muy rápido y se aburría y entonces dejaba el cine. Entonces empieza este fenómeno de la transhumancia hasta que se estabilizan las distribuidoras en 1906. Entonces ya se empiezan a abrir las pequeñas salas, aún todavía no llegan suficientes películas y la transhumancia sigue, cierran los primeros saloncillos y a partir de 1908 sí, ya se estabiliza la exhibición cinematográfica y de ahí a nuestros días, salvo situaciones de emergencia, el asesinato de Obregón, el temblor del 85 y cosas por el estilo, ¿verdad? Pero ya hay una historia ininterrumpida de 1908 a la fecha. Entonces, pues es nada más los hermanos Lumière. Ahora con la competencia del Internet, pues uno no sabe qué es novedad y qué no es novedad. Entonces, nomás ponen ahí en el Internet el Lumière y ya le sale toda la información, Méliès y le sale toda esta información. Se pueden bajar las películas. Esto nada más pues es un poco como estampillas de diversos países que están conmemorando los 100 años del cine, ¿verdad? Me falta la estampilla mexicana, que también tiene la suya. Entonces, pues desde luego que la expansión del cine se da fundamentalmente en las ciudades que están localizadas sobre las vías ferrocarrileras. Pero también la geografía del país conformó regiones perfectamente bien delineadas, cada región con su propia historia cinematográfica. Entonces aquí está Yucatán, por ejemplo, que está totalmente separado del centro, pues aquí están todas las selvas. Entonces la comunicación pues era solamente por barco. Entonces tiene una historia cinematográfica pues muy peculiar, que está más conectado con Cuba, con Nueva Orleans, que con la Ciudad de México, ¿verdad? Entonces también otra de las cosas que he observado es que la Ciudad de México no es el centro de operaciones, sino es un punto más. Tenemos la idea de que de la Ciudad de México irradia todo, y no. En el caso de la expansión del cine, no. Es un punto más en la itinerancia. Entonces, la Ciudad de México es también periferia, como lo es todo, absolutamente todo el país, porque dependemos, por depender del extranjero, digamos, de la tecnología extranjera, de Francia, fundamentalmente, en estos primeros años, y de Estados Unidos. Pero desde luego que no es centro del cual irradia hacia el interior del país. Entonces, el negocio cinematográfico empieza en cada región de diversas maneras. Entonces está la región de Oriente, que es la de Veracruz, Ciudad de México, que también tiene su propia historia, y luego el sur. Entonces acá con escasas comunicaciones, este mapa es de 1906, de 1903, es contemporáneo pues a la expansión del cine, ¿verdad? Entonces aquí están las vías ferrocarrileras, desgraciadamente no se puede aumentar más. Pero está hasta dónde llegan y cuáles son las vías de un ferrocarril de vía ancha, que es los más importantes, luego de vía angosta y los caminos carreteros. Entonces, esto me ha servido mucho para la ubicación. Entonces, el sur acá tiene también otra historia. La Ciudad de México, pues ella misma, el Distrito Federal, tiene su propia historia. Luego el occidente con Guadalajara, Michoacán. El norte, que las fronteras llegaban a Zacatecas y a San Luis Potosí, de acuerdo con la ambulancia cinematográfica. Los empresarios que llegaban a Zacatecas o a San Luis Potosí a veces no seguían más al norte, entonces tenían una frontera muy definida.
Entonces, ay, es que voy para atrás. Y aquí está el norte. Entonces, el norte pues era el noroeste, que está separado, Durango y Chihuahua, pues separados por la Sierra Madre Occidental. Entonces son Sinaloa y Sonora, Baja California. Y desde luego que conforma también una zona muy independiente. No llegaba el ferrocarril, apenas hasta 1908 llegó a Manzanillo. Entonces estaba completamente incomunicado con el centro. Están también los ríos, que el Lerma, el Santiago, son 3 o 4 ríos que vienen unas grandes crecidas, llegan las temporales e incomunican toda la región, la dejan completamente independiente. Todo esto es fundamental para la llegada de películas nuevas, que es lo que va a importar al público. Entonces, por eso es que se conforman estas regiones muy autónomas en su historia cinematográfica. Luego el norte, con Chihuahua, Durango, y parte de Nuevo León, y luego el nororiente, del cual tengo menos información y lo he sumado en una sola tabla, que es el noreste. El noreste y el noroeste y el centro. Entonces son regiones muy definidas, perfectamente definidas desde la perspectiva de la historia del cine y del cine mudo. Desde luego que también, digamos, los puertos, hay ciudades que tienen su propia historia, como son el puerto de Acapulco, o el puerto de Veracruz o Matamoros, que reciben la visita de los ambulantes internacionales, porque llegaban también en barco. Entonces tienen una peculiar historia cinematográfica esas ciudades, toda la frontera, ¿verdad? Que también las ciudades fronterizas, Ciudad Juárez, también recibe las visitas de algunos empresarios del sur de los Estados Unidos. Y esta es la Sierra Madre Occidental, que es la que bloquea el acceso entre Chihuahua y el noroeste el norte y el noroeste de México. Y aquí están los medios por los cuales llegan las películas, lomo de mula de una parte y los trenes por otra parte. Entonces sí, los empresarios ambulantes, algunos eran mucho más audaces que otros, entonces llegaron a poblaciones como Batopilas o Cozalá, a lomo de mula. De Batopilas encontré un anuncio de las exhibiciones cinematográficas, aunque no encontré ninguna noticia en la prensa. Entonces, pues voy a empezar a hablar brevemente de la llegada del cine a México y luego vamos a ver cómo se va expandiendo a través de una serie de cuadros que he hecho para que se vea que cuando estoy manejando la información parece que hay muchísimas funciones y que el cine se extiende rapidísimamente y es constante en todo el país, y no. Hay ciudades que nada más tuvieron exhibición de una sola vez, una o dos veces en 2 o 3 años. Entonces las exhibiciones eran muy regulares, muy regulares, incluyendo la Ciudad de México. Entonces los hermanos Lumière concesionaron el mundo, digamos, lo dividieron en territorio y otorgaron concesión a particulares para que fueran a explotar el aparato. Entonces aquí a México le correspondió a Gabriel Behr y a Fernando von Bernard, que parece de origen alemán y había trabajado en los ferrocarriles de Nuevo México. Y aquí está Gabriel Behr, que va a ser también el primer camarógrafo que tome películas. Llegaron aquí a México a fines de julio de 1896. La primera función es del 6 de agosto de 1896, al general Porfirio Díaz. Como era lo usual,
para introduciéndose a partir de las testas coronadas en Europa, y de los presidentes pues van a irradiar a la pirámide social. Aquí está Gabriel Beire en Los Baños Pane, que está tomando una de sus películas, de sus primeras películas. Entonces ahorita voy a mostrar las películas que quedan de Gabriel Beire en la Cinemateca Francesa. Entonces filmó más o menos un total de 35 películas. También tenían intención de empezar sus funciones en la Ciudad de México, desde luego, pero luego también en Monterrey, porque venían recomendados por Berriozábal, el que era ministro de Guerra, que era de Monterrey. Pero no fueron a Monterrey, sino a Guadalajara. Pero en Guadalajara ya había llegado antes que ellos el Vitascopio. El Vitascopio es el equivalente al cine, al aparato de los hermanos Lumière, pero les precedieron a los enviados de los Lumière. Entonces, por eso les digo que la Ciudad de México no es que de la Ciudad de México irradie el cine, sino que en cada provincia lo va conociendo de diversa manera. Por ejemplo, acá en Sinaloa, en Sonora, Jesús Abitia, que va a ser uno de los camarógrafos de la Revolución, dice que en Uruachic, en la sierra, en plena sierra, llegó un señor, Joaquín Mora, con un aparato de cine. Y entonces dice, allí aprendí a manipularlo. Pero entonces llega directamente de París. También en Tepic, Manuel Aguirre pide su proyector enterado por la prensa y le llega su proyector. O los hermanos Stahl van a la feria de San Luis, Missouri, y compran su proyector. Los hermanos Stahl vivían en Guadalajara. También no está por demás decir que lo que ahora es los estudios de Canal 13 eran los estudios Stahl. Entonces los hermanos Stahl están desde la llegada del cine. Entonces hay toda una tradición detrás de esos estudios ahora en San Ángel, que son de Televisa. No es el 13, es el que está allá en San Ángel, total. Entonces vamos a ver las películas de las pocas que quedan. Y sí, voy a ver. Voy a empezar con... ¿Y ahora esto cómo se hace grande? ¿No está el técnico? No ve cómo se hace grande. Abajo. Aquí arriba. No, abajo. Ya parece que es la piñata. Bueno. Bueno, de esto también, bueno, ya lo importante es que salieron los monitos. Entonces, miren, ese es duelo a pistola. Entonces, esta es una reproducción de un duelo que había tenido lugar años antes. Porque toda esta producción Lumière va a determinar también la producción mexicana. La producción mexicana no va a evolucionar en el desarrollo del lenguaje cinematográfico, sino se va a petrificar en el modelo Lumière. Entonces, cada una de las películas le llamaban vistas. Entonces, vistas en movimiento les llamaban. No había el término película ni había el término film. Eso se va a ir conformando conforme avanza. El término film, por ejemplo, se empieza a usar como en 1908. ¿Sí se oye lo que estoy diciendo por ahí atrás? Entonces el término de film se empieza a acuñar como en 1908. Pero entonces va a implicar también el desarrollo del lenguaje cinematográfico.
En la medida en que se desarrolla a partir de las películas de Méliès y se empiezan a contar historias con vistas en movimiento, entonces le empiezan a aplicar el nombre de film. Entonces está estrechamente relacionado desde el punto de vista semántico la palabra con el desarrollo del lenguaje cinematográfico. Primero es femenino, le dicen la film, en 1908, 1909. Hasta 1915 ya se le dice el film, pero también en 1915 es cuando Griffith lo consagra con Intolerancia, ¿verdad? Que es en última instancia el que ya tiene el desarrollo del lenguaje cinematográfico. Entonces la palabra film tiene también su propia semántica y va mostrando el proceso de evolución del lenguaje. Y en la producción mexicana se queda petrificada en las vistas al estilo Lumière. Les voy a enseñar también un poco después películas de la Revolución o vistas de la Revolución, del material que he estado trabajando, rescate y reconstruyendo, para que vean cómo el lenguaje de las vistas, yo le llamo el lenguaje de las vistas de México, es impermeable al desarrollo del lenguaje cinematográfico. Entonces, porque hay diversos factores. Uno es la dependencia tecnológica, que no teníamos hasta la fecha, seguimos dependiendo de Estados Unidos o de las metrópolis más desarrolladas, pero no teníamos equipo propio, no teníamos una tecnología, no teníamos película virgen, por ejemplo, en aquel entonces, ¿verdad? Y entonces era importación. Entonces allí hay un fenómeno, el fenómeno de la dependencia. El número 2, no había grandes capitales como lo va a haber en Estados Unidos. Y número 3 está el positivismo, que va a determinar también la conformación del lenguaje cinematográfico, el lenguaje de las vistas que se hacen aquí en México. Por eso me detengo en esta vista, justamente en este duelo a pistolas, porque el sector ilustrado de la sociedad, que ha atravesado por la Escuela Nacional Preparatoria, donde empezó la enseñanza del positivismo en 1868, que la introdujo Gabino Barreda, es a la cual pertenecen la mayor parte de los camarógrafos mexicanos. Entonces, entre otros, pues el ingeniero Salvador Toscano, los hermanos Alba, luego los vamos a ver. Entonces, el positivismo pues es producto de la ciencia. Entonces, el cine surge como un instrumento científico. Y la primera publicación de los hermanos Lumière sobre el cine la publican en la Nature, la revista científica de francesa, en la sección de física. Entonces era un aparato destinado al estudio del movimiento de los humanos, de los animales vivientes, del ser viviente, sea hombre o sean animales. Entonces por eso los hermanos Lumière no creían que el cine tuviera una vida más allá de los 2 años que se acabara la curiosidad. Pero empiezan a mostrar las películas y el público empieza a demandar más películas y empieza pues el desarrollo del cine como espectáculo. Pero más bien es el cine el que es el público el que convierte al cine en un espectáculo. No sé si me explico o no. Entonces pide más películas y se va a desarrollar el lenguaje cinematográfico, el desarrollo del cine, hasta llegar pues a lo que conocemos ahora en la digital. Entonces hacen esta reconstrucción de ese duelo que había tenido lugar hacía unos varios años. Incluso el escritor mexicano Heriberto Frías, el que escribió sobre Tomochic, tiene una novela que se llama El último duelo, basada en el mismo episodio. Y El Imparcial, que era el diario oficioso del porfirismo, que justamente empieza a editarse en 1896, que coincide con otra de las reelecciones del general Porfirio Díaz, cuando llega el gabinete de los científicos al poder. Entonces, científicos justamente por el positivismo y por la ciencia, ¿verdad? Entonces, protesta, dice, ¿cómo va a ser posible que se enseñe eso al público? Si eso no es cierto, es una mentira. Entonces, eso no es verdad. Entonces, les importa mucho el concepto de verdad, por la cuestión de que están viendo al cine como ciencia. Y si la ciencia no puede engañar, entonces tiene que mostrar la verdad. Entonces, eso va a ser determinante
para el desarrollo del lenguaje cinematográfico, el lenguaje de las vistas, como le llamo yo. Pero incluso cuando exhiben la película Juana de Arco de Méliès en 1900, un periódico dice, ¿cómo va a ser posible que veamos a Juana de Arco viva si tiene más de 100 años de muerta? Entonces dice todo eso es mentira. Incluso satirizan mucho el proceso de Dreyfus, las películas de Méliès, porque dice todo eso es mentira, eso está falsificado, nos están engañando. Pero eso solamente es un cierto sector de la sociedad, particularmente los intelectuales son los que rechazan al cine como un espectáculo. Luis G. Urbina, que era como de los poetas más excelsos de aquel momento, influido por el modernismo, dice el ejemplo el mal ejemplo que dan nuestros ricos, que sus coches los estacionan afuera del Salón Rojo para ver ese espectáculo. Entonces es un espectáculo de masas. Pero el cine en México tuvo una aceptación generalizada, porque eso sí, en cada país va a tener una aceptación diferente. En Estados Unidos no lo acepta la burguesía, entonces sí es un espectáculo para los migrantes, para todos los que van llegando en Estados Unidos, en los barrios populares, en los slums. Entonces por eso Chaplin empieza a filmar todas este tipo de películas, porque se está dirigiendo pues a los slums. Entonces hay toda una campaña para captar a la burguesía, para interesar a la burguesía en el cine. Incluso pues una de las películas que se filman aquí en México, esto es la relación de Villa con el cine, es cuando justamente las productoras están tratando de llevar a la burguesía al cine. Entonces la película que filman aquí, Mutual Film Corporation, con Villa, era una producción muy ambiciosa. Ya era de cinco rollos, lo cual era una extensión relativamente larga, porque la producción norteamericana mucho se estandariza en 2 rollos. En 2 rollos que a veces pasaba primero uno y luego primero el segundo rollo y luego el primer rollo, pero el público iba a divertirse. Entonces por eso también en Estados Unidos se va a desarrollar mucho el gag, todo el cine del absurdo, que va a ser pues el cine clásico de Harold Lloyd o de Buster Keaton. Entonces tiene unas características muy peculiares. Entonces en Estados Unidos trataban pues de atraer a la burguesía al cine, y la película de Villa va a ser muy ambiciosa desde la perspectiva de Mutual Film Corporation, porque estaba en competencia con el monopolio de Edison, estaban los productores independientes allá en el este, y por eso se vienen acá a Hollywood para destruir el monopolio de Edison, y una de las productoras pues va a ser Mutual Film Corporation, que era la más poderosa de los independientes, y firma el contrato con Villa. Entonces la película de Villa la estrenan en el Teatro Lírico de Broadway, ni más ni menos. Entonces allí dicen, tenemos que atraer al público, a la burguesía, y ofrecer los estrenos como si fueran obras de teatro, y en el pleno corazón de Broadway. Pero de eso les estoy hablando pues de 1914, cuando se hace esta película. Pero solamente a partir de este tipo de producciones es cuando empiezan los estrenos, que a la fecha todavía están allí con la asistencia de las estrellas, pero justo la película de Villa es la que empieza esa costumbre. Bueno, información que por lo general no sale, ¿verdad? Que me pasé no sé cuántos años leyendo periódicos viejos, el Moving Picture World, el estudio de los mercados, de la mercadotecnia, que los productores están muy preocupados justamente por eso. Entonces allí está documentado. También otra de las cosas, que creían que la vida de las estrellas no pasarían 5 años cuando empiezan ya a destacar en los años 20, y el que sufre mucho va a ser Rodolfo Valentino, que pues aquí viene a casarse, ¿verdad? Pues eso es como noticia muy sabida, pero lo tratan muy mal los productores, y creían que las estrellas no pasarían más de 5 años, si acaso, y resulta que pues no, ¿verdad? Ya ven a Dolores del Río, que empieza en 26 y termina pues hasta su muerte en 82, ¿verdad? María Félix pues empieza en 42 y termina hasta su muerte, siguió siendo la diva. Entonces son las personas que rompen el mito ese de los productores, empezando por Rodolfo Valentino. Entonces vamos a seguir viendo las películas, pero me importaba destacar esta característica de la producción mexicana de aquellos años. Entonces esta es una reconstrucción, es una ficción, ¿verdad? Quizá la primera ficción que se filma, que se hace aquí en México.
Y vean, pues son vistas. El término viene de la pintura, que viene del siglo XVIII, con las pinturas estas vistas de Canaletto, de Venecia, por ejemplo, ¿verdad? De varias ciudades europeas, entonces vedutas le dicen en italiano, y luego la toman la fotografía. Ese es ejercicio de esgrima del fusil por las internas del Colegio de las Vizcaínas. La que debe andar por allí entre esas alumnas es Sara García, ni más ni menos, porque estaba interna, y coinciden más o menos en los años en que vino los enviados de los Lumière, pero yo creo que por ahí andaba doña Sara García. No sé si saben quién fue Sara García, como ya toda la gente es joven, entonces ya luego ya no se sabe quién es quién. Entonces, Sara García fue como la abuelita de México, le decían. Entonces, aquí están los ministros de Porfirio Díaz que se van a despedir de Porfirio Díaz. Nada más que Porfirio Díaz no sale a cámara, nada más sale su mano, pero es Porfirio Díaz, que vivía en su residencia del castillo de Chapultepec. Luego vean cómo la cámara pues no se mueve, está fija sobre su eje, y ahí se asomó uno y se escondió. Y tampoco las películas tienen ni principio ni fin, sino simple y sencillamente es lo que dura el rollo, ¿verdad? Y entonces son planos, casi generalmente un solo plano, pocos parones de cámara. Entonces dicen que los Lumière inventaron el plano secuencia, pero no creo yo, porque plano secuencia es solamente si estuvieran contando una historia. Entonces son planos en movimiento. Entonces un plano secuencia, si un plano precede a otro, por eso se llama plano secuencia, o sucede a otro en la narración de una historia. Pero estos son planos en movimiento que son completamente independientes en tiempo y en espacio, uno del otro, ¿verdad? Y verán cómo la producción mexicana va a conservar esas características, grandes planos, largos, larguísimos, y ese va a ser su pecado. Cuando llega el sonido y quieren hacer películas de la revolución, entonces pues el público no está acostumbrado a estos planos muy largos, entonces ya viene el concepto de montaje. Ahí va Porfirio Díaz, y luego vean cómo se va a querer salir de cuadro, ve, va para atrás, se le salió de cuadro, pero la cámara todavía no lo puede seguir. Y es tal vez como la segunda película que filmaron los Lumière, Gabriel Ver, aquí en México. Y pues es un Chapultepec desconocido. Fueron un total más o menos de 35 películas según he detectado. Y aquí están los alumnos del colegio militar, que está allí mismo en el castillo de Chapultepec, con la esgrima del fusil. Desde luego, cine es abreviatura de la palabra cinematógrafo, y cinematógrafo viene de las palabras griegas kinetos, movimiento, y graphein, escritura del movimiento, abreviada con cine. Es que para que sea un sujeto cinematográfico tiene que estar en movimiento. Entonces ven que nadie está quieto, sino que siempre está en movimiento. Es lo mismo que va a hacer Méliès. Todas sus películas son de un gran dinamismo. Esto está filmado en Atequiza, en la hacienda de Atequiza, en el estado de Jalisco, cerca de Guadalajara. Entonces esto se llama el lanzamiento de un caballo salvaje. Otra de las características es que la película tenía unas, miren, ahí va a estar el Von Bernard, ahí le está hablando con Beire, ese. Beire le está dando instrucciones y ahorita van a ver lo que hace. Tenía muy mal carácter y ahí se ve que está peleándose, está... que quería que se descubriera. Era un desayuno de indios en el árbol de la noche triste, así se titularon a esa peliculita. Eso también es en Atequiza. Pero vean cómo siempre tiene que estar
en movimiento. Si no, no es cine, si no es fotografía fija. Pero a partir de ese movimiento es muy interesante leer lo que dice Méliès, que todas sus películas las tenía que filmar de un tirón, entonces no tenía que haber un mínimo error. Y desde luego que tienen un gran dinamismo. Entonces disciplinar la expresión corporal en cine, pues también tiene su tiempo. Y también cuando vemos una película del cine mudo actuada, de las de Méliès, es una actuación muy teatral. Y no es actuación teatral, es mímica cinematográfica. Eso lo dice el mismo Méliès en un texto que se llama Las vistas cinematográficas, que escribió en 1908, y donde ya dice que el cine es la conjunción de diversas expresiones artísticas. Y entonces dice que los peores actores para cine son los actores teatrales, porque están muy viciados. Y entonces dice, el problema de la expresión cinematográfica es que son actores mudos para un público sordo. Entonces se tienen que expresar a través de la mímica cinematográfica, de la gestualidad y de la expresión corporal. Un poco cuando vean películas de Méliès, porque eso es, pues nomás entran a internet, al YouTube y ponen Méliès y les salen muchas películas, pero todas son muy bonitas, muy bonitas. Es la hacienda de Atequiza. Este es un paseo de Santa Anita, que era un paseo muy tradicional en la Ciudad de México en Cuaresma. Y es un solo plano. Es el amansamiento de un caballo. Lo interesante también de todo esto es el origen del cowboy, porque así siempre que vengo acá le digo, me da coraje, es que lo que está al otro lado pues era parte de acá. Entonces, ¿cuándo es la diferencia entre el cowboy y el ranchero? Si tienen el mismo origen. Entonces, ahí está el baño de caballos, eso es contra la garrapata. Entonces, casi nadie sabe, en Europa les llama mucho la atención esto, no saben qué es, y es un baño de caballos de agua con creolina contra la garrapata. Y el cowboy, cuando empieza la diferenciación del vaquero mexicano, eso por lo que vimos, ¿verdad? Porque tienen el mismo principio, pero se tiene que hacer la diferencia en un determinado momento. Entonces eso es a fines del 19, y empieza con un pintor, Remington, que va a pintar a los vaqueros y va a empezar a fijar las características del vaquero. Y un espectáculo de Wild West, que fue Buffalo Bill, que fue por Europa y llegó a México. Ese es un baile en el Tívoli español, una romería. Y entonces incluso en el espectáculo de este señor, todavía trabajaban vaqueros mexicanos, iba a ir incluso Tom Mix, que también viene acá a México. Ahora el PowerPoint. ¿Es este? Sí. Pero ya se metió esa cosa. Entonces, sí, eso ya lo vimos. Aquí está el ingeniero Salvador Toscano, que van a ser los primeros cinematografistas. Entonces él es el que va a dar un sentido a las producciones de vistas, con una película de Porfirio Díaz, El viaje a Yucatán de 1906, que filma junta 12 películas que une una tras otra para dar una idea del viaje. Entonces va respetando el sentido espacio-temporal del viaje,
para comunicar esa idea. Entonces, allí quería mostrar pues imágenes verdaderas, la verdadera imagen del viaje, y por eso ordena las vistas en ese sentido. Y Enrique Rosas que también va a ser importante en la historia del cine mexicano, que era también ambulante, igual que Salvador Toscano, que anduvieron recorriendo al país. Luego tienen uno y otro sus respectivos salones en la Ciudad de México. Enrique Rosas se va a ir a La Habana, Cuba, regresa en 1912, en plena revolución, retrata la rebelión de Félix Díaz en Veracruz y termina su carrera con el automóvil gris, que va a ser para mí la película más importante de la etapa muda de 1919, que es el final del lenguaje de las vistas y ya la entrada a México del lenguaje cinematográfico, pero sobre todo del lenguaje cinematográfico norteamericano, porque las películas que se hacen antes del automóvil gris van siguiendo el modelo italiano, que también desarrolla su propia expresión, las películas de las divas que empiezan a llegar a México en 1913. Y este es Enrique Moulinier, que va con su familia recorriendo el país, y esta es su esposa, que decían que era una consumada proyeccionista. Entonces las compañías eran pequeñas, no eran grandes capitales. Aquí están los hermanos Alba, que en una fábrica de bicicletas, dejaron la fábrica de bicicletas para dedicarse al cine. También va a ser otro de los camarógrafos importantes, y van a filmar sobre todo a Madero. Ellos van a seguir a Francisco y Madero y también a Porfirio Díaz. Terminan su carrera de cinematografistas, digamos, exhibiendo sus películas, después del golpe de Victoriano Huerta, porque fueron totalmente maderistas, pero no por eso dejaron de filmar los acontecimientos, siguieron guardando memoria de los acontecimientos que ocurrían en México. Y esta es la Carpa París de los hermanos Stahl, que recorría acá justamente el noroeste del país. Entonces ella sí tenía un recorrido calculado. Siempre estaba, digamos, la he detectado en Tepic, Nayarit, siempre en la misma fecha, cuando había una feria allá en Tepic. Y en México, a diferencia de Europa, el cine no era un espectáculo de feria, igual que en Estados Unidos, no. Acá los empresarios llegaban a los teatros municipales de las ciudades, que eran unos muy bonitos teatros, como el Teatro Juárez, que todavía existe en Guanajuato, o el Teatro Calderón de Zacatecas, o el teatro el de Aguascalientes, Teatro Morelos, donde fue la convención de Aguascalientes, y aquí está la carpa, que tenía una capacidad de 2.000 espectadores, y con esa carpa, como si fuera de circo, también viajaban por toda esta región. Debe ser al lomo de mula y en diligencias. Y ahí está el piano. Todavía pude entrevistar a don Jorge Stahl, ya muy mayor. Entonces le preguntaba del piano, que si viajaban con pianista o no, y no, decían que se los conseguían en las poblaciones. Y entonces que sí, una persona, que generalmente mujeres que tienen muy buena educación musical, era la que acompañaba a las películas. Luego aquí la reacción del público frente al cine. Entonces es que yo detecto, digamos, cuatro generaciones de recepción de las imágenes del cine y que tienen una reacción muy peculiar frente a ellas. La primera es esta primera generación que ve al cine, se impresiona mucho con las imágenes, las cree parte de la realidad y, por ejemplo, que sale del cine creyendo que lo va a atropellar la máquina, ¿verdad? O en las películas de toros, todavía por 1911, 12, ahí detecto que se entusiasmaban tanto con las películas de toros que la orquesta tocaba la diana
gritaban torero, torero, o otro toro, pero se embebía adentro de las imágenes. Todavía tuve una experiencia muy parecida porque vivía en un rancho allá por Zacatecas, cerca de Fresnillo, como a 30 kilómetros. Entonces una vez llevamos a una campesina que nunca había ido al cine, la llevamos a ver una película de Pedro Infante, me parece, donde hay un duelo entre apuñaladas, y esta persona creyó que estaba viviendo, que era realidad, y empezó a gritar: quítenle el cuchillo a ese cristiano, lo va a matar, lo mata, lo va a matar. En San Luis Potosí también me tocó la exhibición de Goldfinger del 007, entonces donde casi lo van allí a hacer pedazos. Hay una máquina, está amarrado y ya se va acercando a la sierra, y la muchacha que estaba sentada atrás, eran 3 sirvientas, pues gritando, ¡ay! Lo va a destrozar, lo mata, pero todavía sintiéndose parte del espectáculo. Luego la segunda generación es la que recibe a los actores, que poco a poco, digamos, los actores empiezan a destacar. Primero no les dan ningún nombre, pero el público empieza a manifestar sus preferencias. En Estados Unidos es Mary Pickford la primera que destaca, y le decían la chica Vitagraph por la fábrica de películas. Entonces la chica Vitagraph era la que decían a Mary Pickford, hasta que finalmente ya los productores ponen su nombre, Mary Pickford. Entonces, en México el primer actor que el público detecta es Max Linder. Entonces Max Linder, que incluso va a poner la muda masculina. Entonces, si se fijan, entre el bigote de José María Pino Suárez y don Porfirio hay una enorme diferencia. Entonces, el modelo de don Porfirio es el Kaiser de Alemania, Guillermo II. Ustedes vean a Guillermo II y luego vean el retrato de los últimos años de don Porfirio, y pues de allí sale todo su paradigma. Y de Pino Suárez es Max Linder. Entonces los bigotes son de Max Linder. Entonces este es el primer actor masculino detectado por el público aquí en México. De las mujeres, Lida Borelli, de las italianas, que sus películas se empiezan a exhibir en 1913, con Muero, pero mi amor no muere. Y entonces el público se prende de las actrices y se enamora de ellas, de los actores. Les dedican poesías, incluso de Francesca Bertini, va a ser así la gran diva de la cual va a capturar el gusto de los mexicanos. Un cine celebraba sus onomásticos, el día de San Francisco, el 3 de octubre, el Cine Royal, pues vamos a festejar a Paquita Bertini, así le decían, con la exhibición de sus películas. Y sí, a mí todavía me tocó conocer a fanáticos de Francesca Bertini, un exhibidor que guardó sus películas, y justo es el que guarda las películas de los hermanos Alba, que les voy a enseñar al rato fragmentos. Entonces él tenía su cine allá por Tacuba, y guardó películas de Francesca Bertini que ni siquiera la Cinemateca Italiana tenía. Entonces les pasaron a la Filmoteca de la Universidad, y la Cinemateca de Roma le pidió copias de las películas guardadas por este fanático de Francesca Bertini, que la última película que filma es el 1900 de Bertolucci. Y entonces allí sale, y él todavía la va a ver, y seguía, no, me dicen que todavía vive, que no sé qué, que va a aparecer. Pero ahí está la segunda generación. Esta segunda generación, yo la detecto su fin hasta con Brigitte Bardot, que es como la última actriz que impacta a las mujeres, sobre todo en su manera de vestir. Y luego viene ya, pues Jane Fonda, ¿verdad? Que entonces ya es una mujer común y corriente, y los dioses de barro quedaron atrás. Entonces, como les digo, María Félix era una bellísima joya cinematográfica, arqueológica, viviente, porque María Félix decía, a mí nunca me van a ver de pantuflas ni de chinos en el supermercado. Dice, yo he creado mi propia imagen. Lo mismo decía Dolores del Río, y no soy fiel a esa imagen que yo he creado de mí mismo. Pero entonces llega, digamos, Jane Fonda, y pues ella así de pantuflas, y con poca ropa la retratan, va al supermercado, es una mujer común y corriente, está hasta vulgar, le da de patadas al policía, milita, y la meten al bote, a la cárcel. Pero cambia radicalmente la imagen de las actrices, ¿verdad? Entonces ya las ven como mortales, simple y sencillamente mortales, y las diosas de barro quedaron superadas. En México, pues es Isela Vega, no sé si saben quién fue Isela Vega, que Carmen Salinas le dice Chiche la Vega, porque era muy talentosa, pues, ¿verdad?
Y esa es la tercera generación. Y la cuarta generación, pues son ustedes, la generación digital, que tiene una relación muy, muy distinta con las imágenes, entonces que ya se consiguen las imágenes en los teléfonos, en las tabletas, entonces ya no es ese misterio de ir al cine, ¿verdad? Entonces ya no hay ese un rito, porque fue todo un rito, eso de ir al cine. Entonces era ir a misa los domingos y luego ir al cine en las tardes. Entonces es todo un rito, el cine crea sus propios ritos y crea sus propios mitos. En México, incluso en los años 20, a los cines les decían templos cinematográficos, templos del cine mudo, porque sí era todo un rito la asistencia de las familias dominicales al cine. Los núcleos familiares acompañados de mamá, papá, los hijos, a veces los abuelos y los nietos. Eso me tocó muchas experiencias, por ejemplo, en el Cine Florida, que era uno de los cines más grandes del mundo porque era para 8,000 espectadores. Entonces solamente en China, me informaron, había otro cine con esa capacidad de 8,000 espectadores. Y este estaba en la calle de Costa Rica, en el centro histórico. Allá fui a ver Sensualidad Coqueta y Aventurera con Inón Sevilla por $1. Entonces el cine se llenaba y eran colas enormes, enormísimas. Entonces todo ese rito desapareció. Me pasaron muchos incidentes bonitos, agradables del público en los cines, también en el cine Alarcón, allá en el centro histórico. No me acuerdo qué película estaba viendo en domingo, cuando se llenaba y vendían de más y fumaba la gente y iban a comer y llegaban con sus tortas y con sus niños. Entonces estaba sentada una señora en el pasillo con los pies extendidos, llega un señor y se tropieza porque no ve que están ahí los pies y ¡pum!, casi se da en el suelo. Vieja hija de tal, viejo hijo de tal, que tú, que no sé qué, que tu madre, que desgraciado, y que comadrita, compadrito, y eran compadres y luego ya empezó la familiaridad. Entonces todo eso pues se acabó. Yo sí, de la mera verdad, disfruté mucho al público. También fui a ver María Isabel con Silvia Pinal en el Cine Roble, solo para disfrutar el público, porque dije, aquí deben venir las sirvientas domingueando, porque el Cine Roble pues era el máximo cine que había en el Distrito Federal, era como ir a Bellas Artes. Y sí, dicho y hecho, no, fue experiencias muy, muy gratas que tuve yo con el público. Entonces aquí están los pequeños saloncillos que se empezaron a abrir en las diversas ciudades cuando se satisfizo la demanda de películas nuevas. Ese es el Cine Vista Alegre de la ciudad de Aguascalientes, que empiezan primero en casas adaptadas. Aquí está el patio adaptado y luego en los cuartos aledaños que estamos viendo allí solían ofrecer diversos espectáculos. A veces se podía oír fonógrafos, otro salón era de patinar. Luego otro salón lo acondicionaban para que las señoras se polvearan, se vieran, el tocador, la toilette que le decían allí. Entonces que se pusieran elegantes. Entonces, y luego ya fueron ahí está, es donde ahora está la XW, pero es el cine, el Teatro Riva Palacio, de Enrique Echanis Brust. Entonces, pues ahora vamos a ver también algunos cuadros de la expansión del cine. Aquí está. Pues aquí, para ver las funciones de 1896 a 1908. Entonces ven como en 1908 ya no hay ningún ambulante que visite Guadalajara. Entonces en Guadalajara en 1896 detecté solamente dos funciones, en 97 10, pero ven cómo son muy, muy espaciadas para totalizar un total de 48 funciones. Luego vamos a ver, desde luego que es información extraída de periódicos y los periódicos no siempre reflejan, o a veces no hay continuidad, pero sí ha habido investigaciones posteriores que han ido a los archivos de Guadalajara o de otras poblaciones y han detectado con mayor precisión las temporadas. Entonces ya aquí incorporó toda esa nueva información. Entonces aquí sí nos da una idea mucho más aproximada de lo que sucedió en Guadalajara de 1896
a 1908 apenas hubo 48 funciones de cine. Entonces, pues son muy pocas. Cuando uno tiene las fichas así que yo tengo ahí, entonces cine aquí, cine allá y cine más allá, si han leído el librito ese de los orígenes del cine en México, pues pareciera que se extiende así rapidísimamente y que hay mucho cine en todos lados, si no, son contadísimas las funciones. En Tepic, pues también allí seguí la prensa, entonces, que era al mismo tiempo del empresario, entonces ahí también es una información bastante fiel, ¿verdad? Entonces, como andaban recorriendo el país, entonces aquí sus ciudades, pues solamente en un año, en 1903, no hay ninguna función, absolutamente ninguna función. Y desde luego que esto, sí, eso es lo que refleja la prensa, ¿verdad? Entonces esto sí tiene menos nos puede dar una idea menos clara de la realidad, porque solamente es a través de la prensa metropolitana, por las corresponsalías que tienen los ¿cómo se llama? Los periódicos. Y ahora, ¿cómo le cambio? No, pero primero, aquí primero, ¿no? Ahí está. Luego este es Oriente. Luego el cine, por ejemplo, dependía mucho de la electricidad. Entonces, por ejemplo, aquí en Orizaba, en 1896 es la primera función. Ahí detecté que es un proyector Méliès. Entonces no es Lumière. Y es en diciembre de 96, es cuando vinieron los hermanos los enviados de los Lumière. Y luego vean cómo Veracruz, la primera función la detectó hasta 1898. Y en principio debería ser primero Veracruz y luego Orizaba. Pero es que el cine también dependía de la electricidad. Entonces también la expansión del cine, en cierta medida, estos primeros años nos están reflejando ¿cómo se llama? La electrificación del país. También van a inventar equipos que producen electricidad y algunos de los ambulantes cargan con él. Entonces, Tlaxcala, por ejemplo, que es una ciudad muy chica, pues hasta 1900 llega el cine. Eso sí ya está bien investigado. Aquí un alumno que se metió al archivo, entonces allí sí está perfectamente bien investigado. Y vean cómo en 3 años no hay una sola función y apenas hay 9 funciones en todo ese tiempo. Las funciones duraban más o menos 2 a 3 semanas en la medida en que el público veía las películas, el repertorio que llevaban los ambulantes. Porque una vez que veía todos, entonces el ambulante cambiaba. Pero en Tlaxcala las funciones eran nada más de 1 o 2 días, entonces eran mínimas. Y luego aquí está el centro, que es el mejor comunicado por ferrocarril y desde luego que son los que tienen el mayor número de funciones. Y aquí Aguascalientes sí ya está bien investigado, lo mismo que Zacatecas, San Luis Potosí. Entonces, en San Luis Potosí ya que en 1897 y en casi todas las poblaciones en 1898. Y luego lo que es interesante es Querétaro, que llega hasta 1902. Querétaro porque estaba perfectamente bien comunicado por los ferrocarriles, pues ahí se juntan los ferrocarriles que pasa por Monterrey y luego el que viene acá de Chihuahua. Y sin embargo, llega muy tarde el cine. Yo creo que allí nos está reflejando un fenómeno de la electricidad. Eso también está ya muy bien investigado por una persona que hurgó allá los archivos. Entonces aquí está pues la expansión del cine. Ahí está Mérida, que forma una región muy peculiar. Entonces son con muy pocas exhibiciones de cine, desde luego que la prensa no refleja totalmente todo, pero sí nos da una cierta idea. Y como no pude hacer una historia del cine
mudo en todo el país. Por eso la información la concentré en estas tablas. Y aquí está el noroeste. Entonces Mazatlán sí está perfectamente bien investigado, lo mismo que Culiacán, porque han salido estudiosos. Luego Cozalá, por ejemplo, que está en la sierra, pero vean cómo en 1898 hay función de cine, y ahí estaba comunicado solamente por carretera y por lomo de mula. No hay más, pero esto es más bien porque los periódicos no reportaron todas las funciones que hubo. Lo mismo en Copalá, que tiene el mismo problema. Pero sí, Mazatlán, eso está perfectamente bien documentado, pero vean cómo en 1899 no recibe una sola función, ni acá. Y luego acá reduce a una sola al año. Y eso es mucho por las crecidas de los ríos. Entonces, hay en la prensa de Mazatlán, Sinaloa, incluso dice, recibimos películas nuevas. Anuncian cuando llegan las películas nuevas, pero no tienen esa continuidad. Entonces, tiene una historia también muy, muy peculiar, incluso en la etapa del cine sonoro. La centralización del negocio cinematográfico va a empezar por los sindicatos, por el sindicato de trabajadores de la industria cinematográfica, por los taquilleros, por los que venden los boletos. En la medida que se va consolidando, entonces van creando secciones y entonces sí, van centralizando y va a empezar a irradiar del país hacia afuera la cuestión de las películas, llegada de las películas. Pero eso es mucho por el sindicato, por los sindicatos. Esta es la del norte y noreste. Durango está bien investigado, que también ves la tierra del cine. Allá hay un estudioso del cine que también ya se metió al archivo municipal para detectar permisos, pago de impuestos. Y lo mismo, uno creyera que habría muchas funciones y apenas de 1898 que llega al cine a 1908 son 17 y en 1908 cuando en otras regiones ya no hay ni una sola función, pues Durango sigue registrando una. Entonces, pues estas tablitas me permitieron mostrar, digamos, cómo el cine se fue expandiendo por todo el país, de 1896 que llega a 1908. Y sí es material inédito, la mera verdad, no lo había dado a conocer. Pues es un texto que va a salir próximamente en un libro. Entonces aquí están, digamos, las comparación por Occidente. Occidente 92 funciones en ese lapso, el Oriente, Veracruz, Puebla 210, el Centro 173, el Norte 93, Noroeste 60, el Sur y el Suroeste 61. Y aquí sí está la tabla ya que nos puede dar una idea más aproximada porque es resultado de los estudios que se han hecho en todas esas ciudades ya por estudiosos locales y que han averiguado los permisos, el pago de impuestos y ahora sí ya detectaron con puntualidad cuántas funciones y a partir de cuándo hubo en esas ciudades. La que más tiene es Guadalajara y Orizaba. En Orizaba el dueño del periódico era también empresario de cine. Mazatlán pues tiene 24 apenas, San Luis Potosí 44. Casi igual que Guadalajara, porque estaba muy bien comunicado por el ferrocarril. Zacatecas 32, Aguascalientes 18 y Tlaxcala pues apenas 9 funciones. Entonces pues esto es más o menos la expansión del cine en aquellos primeros años, ¿verdad? Entonces ahora lo que me interesa mostrarles es la producción de la Revolución, las películas en las que estoy trabajando actualmente tratando de reconstruirlas. Entonces aquí todavía no está totalmente restaurado, esta es como la primera maqueta. Pero el problema del material mexicano es que eran planos muy largos. Cuando hace la señora Carmen Toscano las memorias de un mexicano,
Entonces, con la colección de su papá, fragmenta esos largos planos para darle un ritmo moderno a esa película, ya con la idea del concepto de montaje de Eisenstein, que son fragmentos pequeños yuxtapuestos para dinamizar el ritmo. Entonces, todo ese cine era resistente a ese desarrollo y desde luego que sufrió mucho, le suprimió todos los letreros. Y entonces el señor Gabilondo, que compró el material de los hermanos Alba, quiso hacer su contraparte de la historia verdadera de la revolución y fragmentó todo lo de los hermanos Alba y también le suprimió los letreros, y como él no tuvo el capital para ponerle el sonido, a veces les dejó letreros y a veces puso él sus propios letreros, pero también revolvió todo el material sobrante. Entonces ha sido un verdadero rompecabezas tratar de reconstruir. Desde luego que nunca llegaremos a saber cómo fue en su integridad una película de la revolución, por todo lo que ha sufrido el material, por la pérdida de los letreros. Entonces, ahorita van a ver, yo me basé mucho como paulatinamente el cine, el lenguaje de las vistas se fue desarrollando en extensión por la manera de hacer de la película aquella que les conté del viaje de Porfirio Díaz a Yucatán. Siguió la inauguración del ferrocarril de Tehuantepec al siguiente año, de 1907, y en la que allí hubo no 12, sino 21 vistas en movimiento. Entonces el ingeniero Toscano lo que hacía para completar el periódico y para completar el reportaje, porque van a ser reportajes cinematográficos sobre un hecho, lo que hacía para dar una idea más completa del viaje, pasaba una sesión de vistas fijas. Entonces, después de las películas en movimiento, de las vistas en movimiento, pasaba una sesión sobre lo mismo de 51 vistas fijas en el caso de Mérida, Yucatán, y otro tanto en Tehuantepec. Y ya con las vistas fijas, pues entonces mostraba una imagen más verdadera, no sé si me explico, del viaje de Porfirio Díaz, tanto a Yucatán como a Tehuantepec. Luego los hermanos Alba, en el viaje de Porfirio Díaz a entrevistarse con el presidente Taft norteamericano, siguen la misma escuela y todos los camarógrafos van a seguir la misma impronta propuesta por Salvador Toscano, que es un producto del positivismo. Cuando llega la revolución, pues lo que hacen es retratar la historia que desfila frente a la cámara. Por eso casi no hay películas de ficción, ¿verdad?, de aquella época. Fueron excepcionales las películas de ficción, excepcionalísimas, 3 o 4 o 5 tengo detectadas, muy poquitas. Todo es cine testimonial, pero con unas características muy peculiares. Sí, cuando me propuse estudiar la historia del cine mudo en México, me planteé la siguiente pregunta. Me preguntan también al margen que cuál es mi método, así, porque parece que es muy complicado. No, mi método es muy elemental, son preguntas y respuestas. Me pregunto y luego busco la respuesta. Y ese es mi método, preguntas y respuestas. Entonces me pregunté, bueno, si en todos los países el punto de partida de su producción cinematográfica es una vista Lumière o una vista Edison, sea lo que sea, es el estudio del movimiento, una u otra, aunque sean otros pioneros, competidores de Lumière en Inglaterra y en Alemania, que cada quien tiene su propio precursor, y que dicen, antes que los Lumière nosotros, pues aún así, el objetivo era retratar el movimiento, y vistas en movimiento. Entonces tienen el mismo principio. Entonces me planteé la pregunta, bueno, si tienen el mismo principio, lógicamente que cada país debió imponer su propia impronta cultural en la producción de su respectivo país. Entonces, sí lo detecté, y es en este cine testimonial, que yo le llamaba cine documental, pero el término documental, pues ustedes estudiosos del cine pues saben que lo creó John Grierson en su artículo Los principios del documental, que publicó en 1932 ahorita no me acuerdo la revista, al rato me viene a la memoria, una revista inglesa. Entonces pero él es producto, también su concepto, por haber asistido a las conferencias de Eisenstein en la Film Society de Londres, ¿verdad? Cuando Eisenstein va a Europa y exhibe su acorazado Potemkin, y estaba musicalizando Octubre,
Y entonces sale y da conferencias en París, da conferencias en Londres, y allí asiste John Grierson. Y de allí le viene la idea del concepto documental, que toma de los catálogos de la producción francesa que utilizan el término documentaire, para las películas de viajes, para las películas testimoniales. Pero las características del término documental es que el cine debe mostrar los problemas sociales y debe ser un cine de denuncia. Lo toman los principios del cine soviético, los adapta allá a Inglaterra, mostrar los problemas para que el gobierno los resuelva. Eso a su vez pues lo toman de Solá y del naturalismo, pero eso es una genealogía que no me voy a meter más allá, pero sí viene también del naturalismo y de la propuesta de Solá, del realismo de Solá, que justamente dice Solá, pues hay que mostrar los problemas para que los gobiernos resuelvan esos problemas. Lo mismo plantea Grierson estoy tratando de acordarme el título de la maldita publicación, esa y no me viene a la cabeza, por eso titubeo. Entonces, pero yo le he llamado documental, pero más bien es cine testimonial, y en México le llamaban de actualidades, que yo creo que es el término apropiado, ¿verdad? Y poco a poco va tomando características de reportaje, se va asimilando, se va asemejando mucho a las noticias periodísticas. Entonces ya comparé, digamos, el viaje de Porfirio Díaz a la inauguración del ferrocarril de Tehuantepec con el reportaje periodístico que sale en El Mundo Ilustrado y en el Imparcial, y es exactamente lo mismo. Entonces va adquiriendo este cine testimonial mexicano un carácter testimonial. Entonces eso es lo que me ha ayudado mucho a reconstruir, porque digamos de la toma de Ciudad Juárez, pues mandé pedir a mis ayudantes de investigación todos los reportajes, todo lo que se escribió sobre eso, y también sobre el viaje de Madero a la Ciudad de México, y a partir de allí empecé a recrear los letreros que ya no existen. Pero por eso les digo, va a ser imposible que nosotros conozcamos cómo fue una película de la Revolución tal y como fue, porque no ha llegado nada completo a nuestras manos. No más que aquí sí necesito ayuda. Entonces, sacar la que está aquí. ¿Hay algo metido aquí? Sí, pero es que ahí nomás se mete, pero no sé cómo se saca. No tiene botoncito allá. No, te lo sacamos. Y entonces pues sí se crea un cine, yo le llamo nacional, un primer cine nacional, con características muy peculiares. Sí, cada año voy al Festival de Pordenone, Italia, desde hace más de 15 años. Y entonces allá he visto mucho cine testimonial de la Primera Guerra Mundial, sobre todo, para ver las características, en qué medida afirmo esta idea o no. Y sí, cada vez que veo más cine europeo de la Primera Guerra Mundial, afirmo esa idea. Entonces muchas veces en Europa las películas fueron hechas por encargo de los gobiernos. Como publicidad también la película mexicana es de publicidad, pero a veces las derrotas las exhibían como victorias en películas que alteraban también todo el sentido, y por sentido propagandístico pues le cambiaban el significado, ¿verdad? Entonces aquí junté los dos acervos, el de los hermanos Alba, abajo tiene su letrerito, ¿verdad? Alba hermano. Y cuando procede de la colección Toscano, abajo va a decir Toscano, Salvador Toscano. Y esta es la toma de Ciudad Juárez, este es Pascual Orozco, y este es Gustavo Madero, el hermano de Madero, este es el general José de la Luz Blanco, y ahorita van a ver la primera imagen cinematográfica de Villa. Pero si acaso ahí está el fondo Salvador Toscano. Si acaso nada, acá está Villa, ya lo vieron, ya está escondido, ahí está. Ese lo detecté hasta después, porque luego va a salir un letrero primera toma cinematográfica, pero no, esa es la primera donde sale Villa.
Y los equipos eran muy rudimentarios, muy elementales, todavía de los primeros, entonces no podían acercarse a las batallas, entonces estas escenas son posadas. Y si se fijan, pues si fueran auténticas ya los hubieran matado, porque son facilísimo blanco de los enemigos, ¿verdad? Además vestidos de blanco, ¿verdad? Entonces ya los hubieran matado. Entonces, esa escena posada, porque los equipos eran muy, muy rudimentarios. Quizás las primeras películas, las primeras batallas, aunque dicen los camarógrafos que son falsificadas, pero yo cuestiono a veces algunas cosas de lo que cuentan. Son las de Mutual Film Corporation en el campo de Villa, con los villistas que les fabricaron equipo especial. Bueno, la primera vez es la guerra de los Boers, que Edison inventa el telefoto y entonces manda un equipo grande y con la telefoto se acerca a los campos de batalla. Y entonces estos son fragmentos sobrevivientes de las películas que yo traté de darle un sentido, teniendo también en cuenta los programas, porque en los programas que por fortuna se conservaron, en los programas que se entregaban al público a la entrada de los cines estaban las partes de las películas y cómo estaban ordenadas. Entonces eso me permitió también hacer el intento de reconstrucción. Ahí está la toma esta cinematográfica de Villa, con Tomás Urbina, y ahora no me acuerdo el nombre del otro general, que le va a ser también fiel hasta muy adelante de la carrera de Villa. Saludan a la cámara. Entonces también creen que es foto fija, entonces llegan y se ponen tiesos frente a la cámara. Eso no es hermano de Madero, el hermano menor de Madero. Ese es Eduardo Hey, que lo hirieron en la batalla de Casas Grandes. Vean cómo saludan a la cámara. Y esta es doña Sara Pérez de Madero. Entonces, doña Sara Pérez se llamaba Sara Pérez de Madero y le escribían Sara P. de Madero y le decían el Zarape de Madero. Luego todo eso estaba mezclado con otras escenas de rebelión orozquista, de otras, del viaje del mismo Madero al centro de la Ciudad de México. Entonces hicieron toda una revoltura. Entonces nomás querían llamar la atención, digamos, el señor Gabilondo o la señora Toscano, que le puso a su película Memorias, dice, porque así, si me equivoco en las imágenes, no me pueden, pues la memoria es traicionera. Entonces no fija las cosas tal y como sucedieron, sino como impresionaron a la mente. Entonces, como las conservó la mente, de acuerdo, ahí va el Zarape, ahí va Madero, le decían el Chaparrito. Este es Roque González Garza, este es el hermano menor, ahí va Carranza. Si no lo habían visto en movimiento, pues ahí está en movimiento, ¿verdad? Bueno, ha sido toda una labor de arqueología, porque tuve que leer, digamos, todos estos reportajes y luego el viaje de Madero, cuando se separa Carranza, porque luego lo vamos a ver más adelante, y es que Carranza se va antes, para recibir a Madero en Coahuila, porque Madero se va por Estados Unidos, porque el ferrocarril de Ciudad Juárez a Chihuahua había sido destrozado, y entonces se va por Estados Unidos hasta Piedras Negras, y allí entra al país. Ahí está Roque González Garza, que también va a ser luego presidente del país por el gobierno de la Convención. Y todo estaba revuelto, me ha costado mucho trabajo el deslinde. Y desde luego que uno de los elementos que me ha servido para identificar los fragmentos son los sombreros. Entonces, una cosa son los sombreros mexicanos y luego otros tejanos. Y desde aquí, fíjense, por ejemplo, que físicamente tienen otro contexto, otra indumentaria, y es que está filmado en El Paso. Y en El Paso, cuando van a entregar a Madero el cañón que le habían facilitado. Y desde que lo vi mezclado dije, no, esto no es Ciudad Juárez, esto debe ser El Paso. Y sí, los programas de cine me ayudaron mucho. Aquí está a identificar el lugar.
Estaba como Ciudad Juárez y vean cómo se ve luego que no es Ciudad Juárez, es El Paso, Texas. Y entonces ya detecté la película de la devolución del cañón, entonces ahí van a entregar el cañón. Entonces vean cómo los sombreros, la indumentaria es muy distinta a la mexicana. Van, sí, los hay, los mexicanos mezclados, pero en minoría. Pero casi todo es población norteamericana. Y luego van acordonados porque se temía un atentado contra Madero. Entonces, todavía había resistencias y había habido bombazos, entonces se temía que le colocaran a Madero una bomba en el trayecto y por eso es que van acordonados para no dejar pasar. Pues es un recurso todavía que se usa en las manifestaciones, no sé si allá en México en el 68 pues así ocurría, como seguramente en las del número 32 cuando empezaban las manifestaciones y cuando se infiltraban los anarquistas y que se les salía de control. Pero ven cómo son planos muy largos. Y luego también otra de las características es que los camarógrafos siguieron el modelo Lumière de retratarlos, por ejemplo aquí, los conjuntos de gente para que luego fueran al cine a verse. Entonces, pero vean cómo confunden, no se mueven, creen que es foto fija y se ponen tiesos. Como dice Barthes, vean los sombreros, entonces como son casi todos son muy distintos a los mexicanos. Por ahí anda uno que otro mexicano, pero todo esto es en El Paso, Texas. Entonces aquí también hay mucho análisis de la imagen para unir todos estos pedazos porque estaba todo revuelto. Pues ahí está el cine testimonial, semi-restaurado, porque este está un poco más restaurado que otros fragmentos. Casi lo de Toscano aquí todavía no se había restaurado. Aquí está un fragmento de Toscano. Está sin restaurar, ver el movimiento y lo oscuro de la fotografía. Pero es como un ensamblaje de diversas películas, es más bien una antología. Y aquí va el viaje de Madero de Ciudad Juárez a la Ciudad de México. Y todos esos letreros los puse yo, porque no se conservó nada. Por eso pues no vamos a saber cómo fue una película de aquellos años. Ese era nieto de Garibaldi, y entonces era el jefe ahí está Carranza, que lo fue a recibir. Entonces había 2 trenes, y entonces uno le llamaban de exploración para ver si no había una bomba contra Madero, y luego ya venía Madero. Así que los que iban adelante, si les tronaba la bomba, pues eran muerte segura, ¿verdad? Y sí, tuve que ver todo esto para identificar el sitio. Y encontré también una fotografía donde se veía 2 camarógrafos. Había el pleito también que quién había ido primero y quién después, que si de los hermanos Alba o de Toscano. Y no, pues estaban los dos y no había competencia entre ellos, sino más bien un sentido gremial. Y se facilitaban las películas. Lo que no tenía uno se lo daba al otro. No encontré en el archivo del derecho de propiedad intelectual ningún registro de estas películas, entonces no las registraron como si se registraban las fotografías, por ejemplo. Entonces, fotografías de la Revolución, la Oficina de Propiedad Artística y Literaria sí registró muchos fotógrafos, pero de cine nadie registró sus películas. Entonces había un sentido más bien gremial y no de competencia. La competencia se va a dar sobre todo con los coleccionistas, con quienes se quedaron con esas películas. Entonces el señor Gabilondo, que lo conocí, pues tenía mucho coraje por las memorias de un mexicano, y siempre me repetía como un estribillo: Toscano no tomó nada, los hermanos Alba. Pero no, pues yo descubrí que también Toscano, el camarógrafo de Toscano, tomó. Luego todo esto aquí, por ejemplo, aquí está una estatua. Entonces eso fue
Para identificar esto me serví del internet también. Me metí a la página de cada una de las ciudades y encontré la página de Piedras Negras, digo, de San Pedro de las Colonias. Y entonces hay un recorrido en automóvil por todo San Pedro de las Colonias y llega a la estación esa del ferrocarril y conserva la misma estatua. Esto también estaba allá mezclado con Ciudad Juárez. Es Pascual Orozco que quiere robar cámara y se pone frente a la cámara. Aquí están esperando a Madero. Entonces había dos camarógrafos y uno se adelantaba en el viaje, en el tren explorador, y en la estación lo está esperando. Y otro se quedaba en el último vagón del ferrocarril para retratar lo que había. Pero vean cómo la cámara apenas panea a la izquierda, a la derecha y ligeros movimientos hacia arriba, pero es todo. Entonces siempre es el modelo Lumière, las vistas Lumière, unida una tras otra, por eso le llamo el lenguaje de las vistas. Luego lo que los periódicos hablan mucho de la participación de la mujer, pero en las imágenes casi no las encontré. Entonces yo traté de equilibrar esa ausencia a través de los títulos, para que se vea que la mujer tuvo una participación también pues muy activa en la revolución. Y luego vean cómo, ya verán los sombreros, qué diferentes son. Y luego cada clase social con su respectivo indumentaria, con su respectivo sombrero. Y aquí viene cuando se junta la familia Madero, se une al tren. Y aquí está el otro camarógrafo que les decía. Y ahorita le voy a empezar a dar a la manivela. Y ahí está la mamá de Madero. Esa es la mamá de Madero. Esa es Mercedes. En Julio, el hermano menor, ya le empezó a dar a la manivela. En algunos lugares, pues sí, no los identifiqué y los dejé sin saber ni qué. Pues nada más como frases de los periódicos para comunicar también a través del testimonio hemerográfico y a través de las imágenes el impacto que fue en Madero. Que yo solamente detecté otro optimismo de la gente. Aquí desde luego hay un gran optimismo con Fox, cuando ganó Fox, pero ahí el desencanto llegó muy pronto, ¿verdad? Con los hijitos de la señora Sahagún y con la señora Sahagún. Entonces resultó que todo ese optimismo pues resultó tirado a la basura porque resultó más de lo mismo. Yo estoy convencido que políticamente no me tocará vivir tiempos mejores. Luego la película era una sensibilidad muy baja, 52 ASA. Entonces necesitaba mucho. Yo creo que ahora ya ni sabe nada de películas, porque todo es digital, ¿verdad? Pero los grados ASA dependía la sensibilidad, era 52 grados ASA. Necesitaba mucha luz de sol. Y yo he detectado que empiezan a retratar como a partir de las 10 de la mañana y dejan de retratar hacia las 4 o 5 de la tarde. Ya con el sol más bajo no hay suficiente luz. Aquí está semi restaurado, pero lo que es bonito es cómo la imagen comunica todo el entusiasmo de la población. Y luego ver las banderas y luego los sables, todos los espadas todavía que conservaban los campesinos. Mira, ahí traen una espada. Porque esa espada no es machete, ya ven que hay una diferencia también en el tamaño. Pero ahí están las multitudes, pues así estaba el país. Es muy impresionante. Toda esta antología de películas termina con el sepelio de Madero. Entonces, el fin de la utopía maderista, el fin de la utopía de la democracia, el fin de la utopía de la libertad. Sí, es muy, muy impresionante, a la larga. Pero esto está semi-restaurado.
no está completamente restaurado. Esto fue lo exhibimos en el año pasado en el Festival de Pordenone, por eso fue que se empezaron estas antologías, porque allá dijeron le queremos dedicar una sesión a México. Yo les dije, pero es que las películas allá están en muy malas condiciones, no está como lo que ustedes están acostumbrados a ver, copias de negativos originales que son impecables y restaurados digitalmente, pues parece que las están estrenando cuando las exhiben allá. No les digo, lo que nosotros esperamos sería lo que queda y es de segunda o tercera generación. Negativos originales casi no hay, esto es en Gómez Palacio. Negativos casi no hay, pero es eso o es nada. Entonces ya vinieron, les enseñamos ahí con el apoyo de la Filmoteca, que se portó muy bien Guadalupe Ferrer, dio todas las facilidades. Pues sí, dicen, pues no está muy bien la calidad, pues sí, pero pues es eso o es nada, ¿verdad? Entonces, porque aquí sí se ve, pues las figuras no están perfectamente bien definidas, ¿verdad? Se ven un poco borrosas, pero es eso, porque es de segunda, tercera, a veces hasta cuarta generación, que es copia de copia de copia. Pero negativos, vean esto, y luego está encogido, todo encogido. Pero ya restaurado, no, esto se limpió mucho, sí, pero esto es como la primera maqueta, la primera propuesta para la versión final. Las películas, estas películas fueron creciendo en longitud. Entonces la entrevista esto es en Celaya. Aquí todavía no identificaba a Celaya, entonces, no, sí, ya lo había identificado, estaba pegado en otro lado. No, todavía no identificaba allí, eso es Celaya, después ya lo cambié de su lugar, esto es Fresnillo. Y fueron creciendo en longitud, entonces la película del viaje de Porfirio Díaz a entrevistarse con Taft ya duraba 3/4 de hora, entonces en longitud va creciendo. La de las fiestas del centenario de Salvador Toscano retrató los actos de los 30 días. Entonces desde el primer día iba retratando y luego los ensambló todos completos y la anunció como la película más larga del mundo. Yo creo que debió durar como 2 horas y media. Y sí, así debió ser. Desde luego que el público aguantaba ese ritmo lento porque todavía estaba envuelto en las imágenes. Todavía le impresionaba mucho ver lo que está viendo, les digo, lo está viviendo como si fuera una realidad. Entonces el público es también el que aguantaba ese ritmo tan lento que tenían las películas. Y así la fue alargando hasta llegar a Cárdenas, que era de 36 rollos y duraba 6 horas la película. Y de allí fue que la señora Toscano hizo sus memorias de un mexicano. Pues, ya nomás vemos la llegada a la Ciudad de México. Esto es Zacatecas, pues Zacatecas es inconfundible. Luego, me ayudó mucho también pues el conocimiento del país, porque en tren viajé mucho, todavía existía, entonces a Zacatecas viajé muchísimo, como les digo, vivimos allá un tiempo, este es en Guadalupe de Zacatecas. Aguascalientes también, ahí está la cámara acá de este lado. Y aquí ya se trepó, y van los dos trepados en el... Pero vean cómo se va respetando la secuencia espacio-temporal para mostrar la realidad. Y es como si la historia desfilara frente a la cámara. Y es el concepto positivista del cine. Desde luego el positivismo fue el que imprimió su sello a la cultura mexicana del porfirismo, incluida la nota roja. Estas imágenes son fascinantes, la mera verdad. Lo atrapan a uno. Y el cine siempre está hablando en presente. Siempre en presente. Nosotros somos los que establecemos entre nuestro presente y ese presente. Como decía Barthes, entre esta imagen y yo, lo que hay es historia. Y sí es cierto, ¿verdad? Lo que hay entre estas imágenes y nosotros, lo que hay es historia. También recorrí de todos modos,
todas estas estaciones desde la Ciudad de México, lo que me sirvió mucho porque pude identificar otros fragmentos que no entendía, porque eran muy contradictorios, porque si se fijan aquí, el recorrido es del norte al sur del país, entonces tienen siempre el mismo sentido las imágenes. Luego encontré otro que es al contrario, venían del sur al norte, entonces estaban como del viaje de Madero, pero decía yo, no puede ser, como no tenía letrero. Entonces recorrí todas las estaciones y me sirvió mucho, porque en Silao, ahí se empalma el tren que va a Guanajuato, y el tren que va de Guanajuato a empalmarse con viene hace un giro del oriente hacia el norte y viene como del sur. Y entonces ya con el periódico que dice que llegó el gobernador, ahí está, llegó a Silao para recibir a Madero en un tren especial con 5,000 gentes. Ahí viene el tren, ven cómo viene en sentido contrario. Entonces también allí se ve un hombre, Lizardi, y también ese me ayudó porque era el candidato a gobernador de Guanajuato. Entonces vean cómo viene en sentido contrario. Y si no hubiera hecho ese recorrido, no identifico ese lugar, este fragmento. Pues es un trabajo también de reconstrucción arqueológica. Aquí descubrí la arqueología del cine, porque también pues los fabricantes, ya para saber los años, cuando hay mucha mezcla de escenas parecidas, entonces también los fabricantes tenían unas señas muy particulares que colocaban en los márgenes de las películas, de acuerdo al año en que fue hecha, también por la perforación. Y hay toda una serie de elementos que fui descubriendo para tratar de reconstruir estas escenas. Pero por lo menos da una cierta idea de lo que fue ese cine positivista de la revolución, que trataban de captar a la historia y luego al ensamblarlas y mostrar la historia verdadera de la revolución. Otros protagonistas son los perros. También donde durmió Madero, entonces durmió en el vagón del tren. Fueron 4 noches, una en Estados Unidos, otra en Torreón, otra en Aguascalientes y otra en Querétaro. Nunca llegó a hotel porque tenían miedo de atentados. En Aguascalientes le iban a hacer un banquete y el gobernador, que era totalmente antimaderista, suspendió la energía eléctrica, entonces se fue Madero y se durmió en el tren. Pues es un cine impermeable al desarrollo del lenguaje cinematográfico, ¿verdad? Sobre todo ahora el lenguaje digital, pues todo ese dinamismo es desconocido por los camarógrafos mexicanos. Pero sí fue una manera muy peculiar de organizar las imágenes de actualidades. Por eso, a mi juicio, esto es la contribución de México a la cinematografía universal. Ya después empieza cuando se asimila el lenguaje cinematográfico universal, pues es otro cantar, cuando empieza el cine de argumento. Esto termina en 1915. Entonces yo he dividido la historia del cine mexicano en 2 grandes periodos. De 1896 a 15, que prevalece el cine testimonial, y de 1915 a 16 a nuestros días, pues el cine de argumento, aunque ahora ya ha habido muchas películas con carácter testimonial. Pero me preguntaban que si determinaba todo este cine a los actuales camarógrafos a irse hacia el documental. Pues no les digo, esto ni se conocía, ni se sabía, ni nada, pues eso hasta que empiezo yo con mis estudios. Entonces esto no condiciona a los actuales camarógrafos porque desconocen todo este material. Entonces, simple y sencillamente quieren hacer documental, pues hacen documental.
como una reacción quizá también a toda la banalidad que hubo en un momento dado en el cine de argumento mexicano. Ahí están las mujeres. Esas escenas son fascinantes. Y esto no es la película completa, le faltan muchos fragmentos. Ya se va a terminar. Faltan fragmentos que luego han salido y que tengo que agregar. Entonces esto va a seguir creciendo. Pues eso es lo que había preparado para ustedes. Un poco ver la expansión del cine en el país en estos primeros años y luego las características de ese primer cine mexicano. Y colorado el cuento se ha acabado. Pues muchas gracias. Si hay pregunta que yo pueda contestar, pues con mucho gusto. ¿Nadie se anima? Sí, yo quería saber, ¿cuál fue el periodo en el que estuvo Gabriel Beyre aquí en México? ¿Gabriel Beyre? Sí. Él llegó a fines de julio de 1896 y se fue exactamente el 10 de enero de 1897. Se fue a La Habana y entonces de aquí fue a La Habana y allá empezó la historia del cine. ¿Por qué él estuvo en Venezuela? Sí. Sí. Sí, están las cartas que él escribe a su madre, no sé si las conoce. Una amiga mía, Sí, se conservan las cartas que él escribió y las publicó la Filmoteca de la Universidad. Entonces él allí cuenta así su periplo que le fue muy mal después de la Ciudad de México, entonces lo meten en cuarentena porque les da la viruela, entonces padeció mucho. Llegó a Panamá también, estuvo en Panamá y en Venezuela, que también creo ya fue de los que introdujeron el cine. Sí, eso lo cuento. Pero está un librito que publicó la Filmoteca de la Universidad con la correspondencia. También está la correspondencia de Salvador Toscano a su madre, donde da muchos detalles de la itinerancia de la ambulancia. ¿Alguna otra pregunta? Buenas tardes. Pudimos observar que su investigación, no sé si no encontró nada, o es lo que quiero preguntar, de la parte noroeste de México, por lo que es Sonora, Baja California. Sí. En esos inicios que obviamente, a pesar de que había muy poca población, era más la influencia norteamericana, ¿no? En esos inicios, no sé si dentro de su estudio no encontró nada o qué fue lo que encontró, ¿no?, acerca del inicio del cine en esta parte del país, ¿no? Sí, no, es que no hay mucha influencia, porque en esos primeros años, yo creo que en primer lugar, porque el público rechazaba el cine norteamericano. Sí llegan, digamos, lo de Porter, digamos, el asalto al tren Correo, tengo detectadas algunas películas, pero no llegan en la misma proporción que el cine francés. Luego empieza la revolución y a Estados Unidos no le interesa México como país consumidor por la revolución, por la inestabilidad. Entonces, en 1913, 14, solamente Ayala Blanco ha detectado la exhibición de una sola película norteamericana. Entonces, hasta que se empieza a pacificar el país, empezando con la muerte de Zapata, que los norteamericanos lo toman como un signo de pacificación, entonces se empiezan a abrir distribuidoras de películas norteamericanas, pero sobre todo después de la rendición de Villa, en 1920. Entonces ya Metro-Goldwyn, la Fox, la Paramount, ya abren sus oficinas y entonces sí ya empieza la invasión de cine norteamericano. Pero el público al principio lo rechazaba. Incluso los exhibidores y distribuidores no recibían películas nuevas, en un momento dado ni de Europa, por la Primera Guerra Mundial.
Entonces ellos mismos tienen que viajar y alguno puso una oficina en Barcelona para que le consiguiera películas y se las mandara acá, otro en Londres, o iban a Nueva York a comprar películas. Pero es que la revolución aisló a México de sus relaciones internacionales. Entonces, por eso no se resiente, a pesar de la vecindad, la presencia de Estados Unidos, sino hasta los años 20, ¿ve? Pero no antes. Sobre todo eso, le digo, lo de los ríos, a pesar de esta cercanía que había, yo no detecté, yo pensaba que dependían más del norte que del centro, pero no. Entonces, la explicación que yo encontré es que, uno, el rechazo del público a la producción norteamericana, y número dos, también a los Estados Unidos, cuando la revolución no les interesa a México como mercado cinematográfico. Entonces, sí tiene su propia historia. Justamente eso yo creo es una de las características, que no tiene esa dependencia que nosotros suponíamos, sino hasta determinado año, pero no en estos años iniciales. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Julián González y soy productor del CEPA, de la UABC. Y una pregunta, el material que vimos al principio, Sí. ¿ese material lo proyectaban aquí en México? Sí. ¿O también se lo llevaban a fuera del país? ¿Y qué reacción tenía donde se proyectaba? Si conoce usted, si se lo llevaban a Europa o bueno, a otras partes, ¿qué reacción tenía este material cuando se proyectaba allá? No, eso sí no tengo las reacciones del público frente a este material, pero sí, desde luego que lo llevaban allá, porque los productores pues eran los hermanos Lumière. Entonces sí se exhibía acá, y yo creo que al principio está muy controlado el comercio de películas por los Lumière, ¿verdad? Entonces yo detecto que a Freire le facilitaron también las sustancias químicas necesarias para revelar las películas. Todavía no sé si en aquel entonces había negativo y positivo, o la película era reversible, en el sentido de que era positivo y negativo al mismo tiempo. ¿Ve? Eso sí todavía no lo he podido detectar, cuando empiezan los negativos y cuando empiezan las duplicaciones. Eso todavía, les digo, es arqueología cinematográfica y tengo que ir aprendiendo muchas cosas que desconozco. Entonces, ese material, desde luego que fue a Francia, por eso se salvan estas películas, porque corresponden a lo que tenía la Cinemateca Francesa, que tenía el Instituto Lumière, que lo cedió a la Cinemateca Francesa. Pero eran 35 películas en total. De esas 35, lo que quedan son, pues, 15 más o menos, 20 se han perdido. No se sabe dónde están. Pero sí se proyectaban, figuraban en el catálogo Lumière y tenían circulación mundial como todas las que se exhibieron acá. ¿Ya no hay? No. Doctor, en toda la investigación que he hecho y que nos mostró el mapa de cómo se desarrolló el cine de una manera independiente por zonas, ¿no? ¿No ha investigado usted qué papel jugó la iglesia en la exhibición de cinematógrafo? Sí, porque también es otra pregunta que me planteé, en qué medida el Estado determina el cine y en qué medida la iglesia también determina el cine y a partir de qué momento. Porque primero empieza con funciones pues en locales muy pequeños, entonces no es un espectáculo masivo, y en la medida que se vuelven masivos, pues vienen ya las autoridades. La primera que entra es el municipio de la Ciudad de México para regular, sobre todo porque a los empresarios cuando llegaba al recibir una sola película, los mismos, entonces, y luego proliferaron los pequeños salones en la Ciudad de México, se abrieron hasta 22 saloncitos, barracas, carpas, que exhibían lo mismo, entonces lo combinaron con variedades, pero variedades de poca calidad. Entonces el público se inconformaba, y entonces gritaba a los actores, a las actrices, a las bailarinas, les aventaba jitomates, huevos, y se insultaban. Y entonces ahí es cuando interviene el ayuntamiento para poner orden irregular y las prohíbe, y por eso se lanzan al país. Y la iglesia empieza a intervenir con la exhibición de películas para hombres solos, ¿ve? Pero esa yo detecto que más bien era por morbo
no, yo pienso que son de las de Méliès, que tiene unas películas con mujeres en maya muy sugerentes, y las anunciaban para hombres solos. Entonces en Puebla hubo funciones para hombres solos, entonces allí es cuando interviene la iglesia. Entonces incluso me tocó todavía entrevistar a un ambulante, que fue a León, me parece recordar, o a Puebla, en cualquiera de estos dos lugares, y entonces él oyó, fuera una misa, y en el sermón dominical el señor cura les digo, y les recomiendo a ustedes que no vayan al cine, porque es un espectáculo del demonio por las funciones para hombres solos, no porque fuera un invento demoníaco, sino porque dice, esto es del demonio, y no vayan a ustedes al cine. Dice, y el público no fue. Y luego fuimos a hablar con el señor cura y dice, pero si nuestro cine es moral, es educativo, iban a exhibir, era Semana Santa, la vida y pasión de nuestro Señor Jesucristo, va a ser la de Paté de 1906, dice, es moral, es instructivo, y que el señor cura nomás dijo, pues yo ya dije y no puedo desdecir. Y se fracasaron, ¿sí? Entonces, sí, ¿no? Incluso pues se va a crear la Liga Mexicana de la Decencia, que es justamente por mucho manejada por la Iglesia. En los años 20, sí tengo mucho detectado sobre la intervención de la Iglesia. El Papa incluso, bueno, él se dejó filmar. Y luego aquí en México, cuando le exhibieron, entonces León XIII aparecía dando la bendición y la gente se hincaba para recibir la bendición del Papa. Les digo, es que al principio están viviendo como si fuera una realidad. Pero después en los 20 detecto que puso una oficina para producir películas, desde luego morales. Y también la Unión de Damas Católicas, en los años 20, crea su propio cineclub. También los Caballeros de Colón, que son los brazos civiles de la Iglesia, cuando la guerra cristera, ¿verdad? Entonces ellos tenían su cinito, que eran como cineclubes, con una tendencia marcadamente religiosa y moral. Sí, desde luego que sí. ¿Hay alguna pregunta? No, yo sí tengo. ¿Por qué vienen de azul? ¿De la qué? Ah, y sacan dientes. Se me hizo raro, porque entraron todas de azul. Dije, pues no parecen que sean chinitas. Es que al principio los estudiantes chinos iban siempre igualitos, con su cuellito así. Los recuerdo allá en el Colegio de México, cuando empezaron a llegar. Entonces, llegaban todos en grupo y todos vestidos igual. Entonces, como no estamos acostumbrados a los rasgos finos, a los rasgos chinos, pues nos parecía que era el mismo, así, todos igual. Entonces, cuando vi que entraron todas de azul, dije, pero si no son chinos, así. Bueno. Entonces me entró la curiosidad a mí. Disculpen, maestro. Sí. Si nos puede explicar un poquito cómo fue el rescate de las películas estas de Gabriel García Moreno. Ya ve que en la noche vamos a musicalizar una y sí. Nos gustaría saber cómo fue el rescate, cómo llegaron a usted. Sí. Y qué trascendencia tienen estas dos películas del Puño de Tierra, El Puño de Hierro y la de El Tren Fantasma. Sí. Sí, no, pues yo toda mi vida trabajé y estudié. Entonces vivía, les digo, allá por un rancho. Luego mi padre nos llevó a Fresnillo, donde hice la primaria. Y hice primero de secundaria y llegamos a la Ciudad de México cuando tenía yo 15 años. Entonces entré a trabajar de office boy. Entonces tenía yo 15 años y entonces lo que primero aprenden los office boys es el movimiento de las oficinas. Y me pusieron con el de correspondencia para que aprendiera el manejo de la correspondencia, recoger la correspondencia. Entonces me dice el de la correspondencia, mira, te voy a enseñar un pegamento, dice, bien bueno, dice, compras en la farmacia un frasquito de acetona y luego le disuelves unos pedacitos de película y a los 8 días verás que es un pegamento bien bueno. Y entonces esas películas era El Puño de Hierro y El Tren Fantasma, los letreros de esas películas, ¿verdad? Entonces, pues sí, sentí horrible, porque todavía no sé, le estoy hablando de 57, no había todavía ningún archivo fílmico. Sí, yo leía en los periódicos, ya tenía yo la inquietud del cine, que la señora Toscano quería crear la Cinemateca Mexicana con su archivo.
pero la universidad crea su cinemateca hasta 62, ¿verdad? Entonces, pues sí, decía yo, pues ¿qué hacer con eso? Yo veía cómo se destrozaban las películas, pero ya tenía yo la vocación de historiador y el gusto por la película. Eso sí, no lo he dejado desde niño. Eso me vino por mi madre, el gusto por el cine, y no lo he dejado desde entonces, porque me suelen preguntar a partir de cuándo, no, pues desde toda mi vida. Entonces, luego fui ascendiendo dentro del escalafón de la propia compañía. Me responsabilizaron del archivo y luego abrieron ampliaron la oficina a un segundo nivel y me encargaron también de la papelería y entonces allí las escondí. Entonces se las quité de sus manos a este señor y las escondí y no dije nada, nada más las escondí y ya. Y entonces ya creció, ya fundaron la Filmoteca, ya leía yo ahí los periódicos, empecé yo mis investigaciones, que al principio creen que tuve facilidades, no tuve ninguna, más bien tuve obstáculos, y entre otros el de González Casanova, el director de la Filmoteca, porque les daban celos. Entonces supieron que estaba yo investigando los orígenes del cine y puso a su esposa a hacer lo mismo. Entonces sacó las notas para una historia del cine mudo de Elena Almoina. Pero claro, yo era estudiante y entonces pues, yo veía que cómo me borraban, me volaban, me fusilaban mi material. Y yo no tenía ninguna posibilidad de publicación, mientras que ellos sí, ¿verdad? Tenían esa posibilidad. Pero en fin, ya no son chismes menores, entonces no tengo por qué contar todo esto, pero pues ya lo conté. Pero es lo que le da sabor al caldo, además. Y entonces, ya al finalizar, ya para entrar al doctorado, sí, yo creo, dije, ya había tratado más a González Casanova, que nunca fue amable, siempre fue muy, muy marrullero. Pero le dije, pues hay estas películas allá. Yo no sabía, sino que también García Riera en 62 publica su primer librito que se llama El cine mexicano. Y entonces allí menciona El puño de hierro y El tren fantasma. Y entonces dije, creo que son las películas que están allá. Y entonces vi, y en efecto, allí estaban. Entonces luego ya conseguí que el señor Mayer se diera en custodia a la Filmoteca los rollos de película. Y yo recuerdo que estaban numerados del 1 al 10, del 1 al 12, con su respectivo título. Y sí, los letreros estaban aparte porque yo todavía no acabo de entender el proceso de copiado. Y en algunas películas los separaban y procesaban separadamente los letreros y luego los insertaban, por eso están numerados. Pero ya se las llevaron a la universidad. Pero luego también se quemaron los archivos de la Filmoteca, eso casi no se sabe. Y entre otros, los originales de El puño de hierro y El tren fantasma. Pero por fortuna los habían ya duplicado, aunque en desorden. Y entonces se perdieron la numeración de los rollos, la secuencia, no tuvieron el cuidado de anotarlos y estaba todo revuelto. Entonces ya es cuando entra Esperanza, varios restauradores, es la tercera restauración. No sé cuál versión vayan a dar, porque ella misma tiene dos versiones, la tercera y la cuarta. La cuarta es más breve, de El puño de hierro, que la primera. Y entonces por eso es que se rescatan esas películas. Yo sin proponérmelo, o sea, a la larga han sido muy, muy importantes porque es de las pocas películas de largometraje que nos llegan a nosotros del cine mudo, junto con Tepeyac, que es otra de las películas que llegan completas, y Fragmentos de Santa, que también sin querer allá intervine en lo de Santa, lo tenían en Zacatecas. Sin querer, pues hay muchas cosas que yo no me propuse y con el tiempo han tenido mucha importancia. Pero así fue como se rescataron, o como sí, las dos, El tren fantasma y el puño de hierro. Pues ya no los entretengo más, les agradezco mucho su paciencia y pues muchísimas gracias.